Vamos a continuar entonces con nuestra serie Vivamos la Gracia para la Gloria de Dios. Estamos en una exposición de la carta de Santiago, ¿cierto? De la carta de Jacobo. Y básicamente nosotros pues ya llevamos varios meses compartiendo esta serie y es una serie que nos va a tomar, por supuesto, muchos más meses. Así que permítame, voy a sincronizar pantalla con ustedes. Nosotros estuvimos compartiendo la segunda parte, básicamente donde dijimos, les regalé a ustedes un acrónimo con la palabra, con la palabra prueba, y nosotros en esta partecita, en la número 3, la vamos a titular Vivo la gracia cuando obedezco la palabra inmediatamente, inmediatamente. Bueno, entonces en esta partecita lo que quiero mostrarles a ustedes es que terminamos la segunda parte del versículo 2 al 18 y ahora vamos a compartir versículo 19 al 27, 19 al 27. Y repito, esta parte la hemos titulado Vivo la gracia cuando obedezco la palabra inmediatamente. Ya hemos orado, ya le hemos pedido al Señor su bendición sobre su palabra, así que continuemos. Jacobo nos acaba de hablar de las pruebas, de las tentaciones, y como es su estilo, en el versículo 18 terminó hablando sobre que somos engendrados por Dios a través de su palabra, sobre todo preparándonos para su siguiente tema, que abarca de los versículos 19 al 27, donde nos va a hablar de la palabra de Dios, la cual será vital para toda persona que ha nacido de nuevo, que ha sido engendrado, que acaba de ser engendrado por Dios, como nos lo dijo en el versículo 18. Pero esta palabra que ha sido el instrumento para llevarnos a la salvación en Jesucristo, también será el instrumento, va a ser ese instrumento que nos va a ayudar y nos va a guiar a vivir una vida para la gloria de Dios. Entonces, para ayudarle a memorizar esta porción de esta carta, esta tercera parte, yo les voy a proponer un acrónimo. Y el acrónimo que les voy a proponer es la palabra. Así que esa palabra, el acrónimo palabra, nos va a ayudar letra por letra para lo que va a seguir las próximas semanas. Entonces, vamos a leer entonces el texto, Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20, versículo 19 al 20. Y dice, esto lo saben, mis amados hermanos. Está hablando obviamente del versículo 18 que acaba de hablar. Dice, esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, Jacobo va a utilizar estos dos versículos como una transición entre, en lo que es el tema de las pruebas y el tema que va a abordar a continuación, el tema de la palabra de Dios. Entonces, si ustedes se fijan en el texto, empieza diciendo, esto lo saben, mis amados hermanos, esto lo saben, mis amados hermanos. El comienzo de este versículo nos lleva entonces al versículo 18, porque cuando dice que esto lo saben es lo que acabo de mencionar. El apóstol les recuerda que ellos saben que han sido engendrados por Dios, que han recibido una nueva vida por medio de la palabra de Dios y que ahora son primicias de las criaturas de Dios, lo que implica que ellos deben vivir una vida consagrada para Dios. Recuerden que eso fue lo que compartimos la semana pasada. Ahora, cuando él empieza diciendo, esto lo saben, esto lo saben. Esto lo saben, de pronto en español no lo vemos muy bien, pero en el griego este es otro imperativo. En griego es un imperativo. Entonces Jacobo lo que nos muestra acá es otro mandato, otro mandamiento. Y por supuesto que si es un mandamiento tenemos que prestar mucha atención a lo que nos va a decir. Es un mandato sobre la base que al ser nacidos de nuevo, ahora le pertenecemos a Dios, somos sus primicias y por ende debemos atender con diligencia a la exhortación que les va a dar. Así que antes de darles la exhortación importante que ustedes vean en el versículo, silencien por favor micrófonos, antes que ustedes continuemos, mire lo que dice mis amados hermanos. Esto lo saben mis amados hermanos. Entonces, si bien es cierto que aquí estamos hablando de un mandamiento,
Este es dado por Jacob, pero lo da con amor, con un amor de pastor, al llamarlos nuevamente amados hermanos. Recuerde que él trató un tema muy fuerte en la segunda parte, pero en el versículo 16 de este capítulo 1, recuerde que los llama amados hermanos. Entonces son mandamientos, pero cargados de un amor pastoral. Entonces esa es la clave para poder entender un poquito acá a Jacobo, cómo es que él está hablando, y sobre todo cuando aparece estas expresiones, mis amados hermanos, esa es como una pista que nos da Jacobo, que va a tocar otro tema, ¿cierto? Entonces, un tema que los llevará no solo a conocer o saber, sino que también es un tema donde él nos va a hablar de la importancia de practicar nuestra fe, practicar nuestra fe. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes hoy y la próxima semana, mediante Dios, es la triple exhortación que nos da Jacob. Aquí hay una triple exhortación y, por supuesto, es un imperativo. Entonces, ahí tenemos la primera, la primera exhortación que tenemos acá es, pero que cada uno sea pronto para oír, que cada uno sea pronto para oír. Versículo 19, la segunda parte. Ahora, si tenemos presente que el estilo de Jacobo es tomar las últimas palabras de un versículo para iniciar el siguiente, recordemos nuevamente el contexto del versículo 18, que usted debe de tener la Biblia ahí abierta, donde hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Y ahora empieza el versículo 19 hablándonos de oír, lo que nos lleva a pensar que Jacobo está hablando al respecto, pues de oír, pero de oír la palabra de Dios. Él está hablando de la palabra de Dios. El verbo que ustedes ven ahí en la pantalla, en el versículo que estamos mirando, el verbo sea, pero que cada uno sea pronto para oír. Escuche esto que les voy a decir, que a veces es un poquito técnico, pero si yo no se los digo, va a perder fuerza lo que realmente Jacobo nos quiere decir, porque al traducirlo al español se pierde la fuerza. El verbo sea, pronto para oír, ese sea está conjugado también en un imperativo. También es otro imperativo. Recuerde que yo les dije a ustedes que esta era la carta con más imperativos, con más mandamientos en todo el Nuevo Testamento. Entonces, repito, el verbo sea está conjugado también, es un imperativo. Así que de nuevo tenemos un mandamiento acá que se expresa con tres exhortaciones. Entonces, la primera exhortación es que sea ¿qué? Pronto para oír. La palabra pronto es un término griego que se puede traducir rápido, traducir pronto como en esta versión, también se puede traducir veloz, veloz. Las versiones que ustedes saben que a mí me gusta cotejar versiones bíblicas, las versiones Dios habla hoy y Nueva Versión Internacional lo traducen, deben estar listos, deben estar listos. Pero me gustó mucho mirando la traducción de la versión Nueva Traducción Viviente, ya que si usted la tiene ahí, esa versión me gusta mucho porque refleja la fuerza del mandato que Jacobo está dando. Esa versión dice, deben de ser rápidos. Así lo traduce Nueva Traducción Viviente. Deben de ser rápidos. ¿Rápidos para qué? Para oír la palabra de Dios. Entonces, con respecto al oír, el creyente en Cristo que ha nacido de nuevo por la palabra, debe de ser rápido para escuchar, pero ese rápido para escuchar, por supuesto que la connotación de que debe de ser rápido para obedecer la palabra de Dios, para obedecer sus mandatos, obedecer sus enseñanzas, obedecer sus exhortaciones, que le van a llevar, por supuesto, a un crecimiento espiritual, que lo van a llevar a la madurez espiritual que Dios quiere para sus hijos. Entonces, la fuerza de en otros lugares, yo no los voy a cansar mucho con otros pasajes, pero les voy a mostrar solamente un ejemplo para que vean la fuerza de esa parte que se puede traducir rápido, veloz, pronto. Por decir algo, cuando las mujeres fueron a ver el sepulcro de Jesús cuando él murió, recuerde que cuando ellas van, hay un ángel que les muestra la tumba vacía a las mujeres y les pide que vayan a toda prisa, así dice, vayan a toda prisa a decirle a los demás discípulos. Es el mismo verbo
que sea pronto, es decir, a toda prisa, dice aquí en este pasaje, que vayan a toda prisa a compartirle a los demás discípulos que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y vemos en el versículo, estoy hablándoles del capítulo 28 de Mateo, versículos 7 y 8. Si está tomando apuntes para que lo anote por ahí por un ladito, Mateo 28, versículos 7 y 8. Y en el versículo 8 se dice que las mujeres se alejaron a toda prisa. Vuelve y se repite el mismo verbo que se traduce en Jacobo como pronto, ¿cierto? O como dice la Nueva Traducción Viviente, rápido, para que sea rápido para oír. Aquí lo traduce a toda prisa, corriendo. Y dice que ellas salieron corriendo del sepulcro para llevar la noticia a los discípulos. Entonces yo creo que ahí ya entendemos un poco más la fuerza de lo que nos está hablando Jacobo, de la rapidez. Cuando escuchemos, debemos de ser rápidos para obedecer, rápidos para hacer lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Yo quisiera compartir con ustedes unas aplicaciones, porque me voy a ir despacio en este pasaje con ustedes, lo vamos a estar desmenuzando a través de las próximas semanas. Entonces quiero que veamos algunas aplicaciones prácticas para nosotros en el día de hoy. Cuando nosotros aprendemos que la Biblia es la palabra de Dios, que a través de ella fue que nosotros fuimos salvos, entonces nuestra actitud hacia la Biblia debería de cambiar, mis amados, radicalmente. No solo deberíamos de leerla y escucharla con toda reverencia, sino que deberíamos de obedecerla y confiar en ella con toda prontitud, con rapidez, ya que el no obedecerla tendrá consecuencias eternas. Recuerden que el versículo 18 dice que Dios nos hace nacer, nos engendra por medio de la palabra de Dios. Hay implicaciones eternas del oír o no oír la palabra del Señor. Nosotros no escuchamos esta palabra con reverencia y cuando no nos apresuramos con rapidez a obedecerla, pues básicamente lo que estamos haciendo es rechazar la voz de Dios mismo. Estamos rechazando al Padre Celestial que nos engendró a través de su palabra. Entonces, la Biblia misma, que la palabra de Dios, que ella misma, la misma Biblia dice que ella es palabra de Dios. O sea, ahí tenemos lo que llamamos un argumento, una evidencia interna. La misma Biblia dice que ella es palabra de Dios. Y voy a colocar solamente un ejemplo para que ustedes vean esto. Cuando Pablo le escribió a su hijo espiritual Timoteo, le escribió este pasaje que sé que la mayoría de ustedes lo recuerda o se lo sabe de memoria. Y dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si ustedes se fijan en el versículo 15, ahí encontramos dos grandes verdades. Por un lado, Pablo está enfatizando que la Biblia, las Sagradas Escrituras, son una fuente de sabiduría. Y recuerde que Jacobo nos estuvo hablando en el capítulo 1 acerca de la sabiduría. Entonces, otra vez, Pablo aquí enfatiza que la Biblia es la fuente de sabiduría y por otro lado nos está diciendo que tener un conocimiento adecuado de la palabra nos hace sabios para entender el plan de salvación. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo implícitamente es que no hay otro libro fuera de la Biblia que tenga el poder suficiente de llevarnos a depositar nuestra fe en Jesucristo. No hay otro libro. Y es por eso que toda evangelización tendrá que fundamentarse en la palabra de Dios y no solo en invitar a decir una simple oración de fe como ocurre en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy. A veces piensan que por simplemente repetir una oración la gente salva. No, a la gente hay que presentarle el evangelio. Entonces, acabamos de terminar un curso en INSEPA, que muchos de ustedes lo tomaron. INSEPA, para los que no saben, es el Instituto de Estudios Pastorales. Es un programa perteneciente a una agencia misionera que se llama Cristo para la Ciudad.
y acabamos de terminar un curso que se llama Cristianismo Explorado. Este es un curso donde se comparten las buenas nuevas de salvación, pero fundamentado en un estudio del Evangelio de Marcos por 7 semanas, viene acompañado de videos. Es un curso espectacular. Nuestra iglesia local, nosotros creemos firmemente que las buenas nuevas de Jesucristo las compartimos a través de su preciosa palabra. Es por eso que cuando compartimos las 4 verdades, compartimos la palabra de Dios desde el principio hasta el final. Si usted ha tenido la oportunidad de escuchar las 4 verdades que enseñamos en nuestra iglesia, Redil del Norte, Redil de la Guacatala, es cuando presentamos el evangelio, pero lo hacemos a través de la palabra. Y les voy a hacer una pregunta, no la voy a contestar. Yo quiero que por el chat de manera interna alguien me responda, pero por favor de manera interna por el chat, el chat que tenemos de nuestro Redil Norte o Redil Aguacatala. ¿Cuántos textos? Mire la pregunta que le voy a hacer. ¿Cuántos textos bíblicos compartimos nosotros al presentar las 4 verdades, que es la herramienta, repito, que usamos en Redil Norte y Redil de la Guacatala para compartir el evangelio? No lo diga aquí. Internamente, quiero que me lo escriba por el chat si sabe. ¿Cuántos textos bíblicos compartimos en 4 verdades? Bien, voy a hacerles una invitación. Durante el mes de noviembre, escuche esto, durante el mes de noviembre estaremos dictando otro curso en INSEPA. Y el curso que vamos a compartir se llama El llamado sagrado a evangelizar. El llamado sagrado a evangelizar. Ese seminario que vamos a dar va acompañado de un libro texto que vamos a entregar y que lo vamos a socializar durante el curso. Entonces, en los próximos días le va a llegar la invitación por el chat que tenemos de Redil Norte, Redil de la Guacatala, y ahí vamos a dar más detalles. Eso será durante el mes de noviembre, los martes durante el mes de noviembre. Entonces, la invitación es a que aceptemos y obedezcamos el llamado que Dios nos hace a evangelizar. Por eso, como aplicación, les estoy invitando que todos ustedes se matriculen en ese curso, el llamado sagrado a evangelizar. Entonces, yo quiero terminar hoy compartiendo con ustedes, ya que estamos en esta aplicación y que estudiamos hoy la primera exhortación, que seamos prontos para oír esa palabra de Dios. Quiero compartirles el texto que Pablo le escribió a la iglesia de Roma y lo tienen ustedes ahí en la pantalla. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17. Y dice así la palabra del Señor, donde Pablo les está argumentando sobre la importancia de predicar el evangelio. Y les dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero presten atención al versículo 14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, si usted está en esta sala hoy, si está escuchando esta predicación y está aquí por primera vez y le gustaría tomar el curso de Cristianismo Explorado que dije ahora que es un curso donde estudiamos el Evangelio de Marcos, donde lo hacemos por 7 semanas, en ese curso nosotros contestamos preguntas sobre quién es Jesús, qué hizo por nosotros, qué está haciendo ahora por nosotros, entre muchas preguntas más. Lo único que tienes que hacer es hablar con la persona que te invitó
a esta celebración, que te invitó a esta predicación, para que te orientes sobre los distintos grupos pequeños que tenemos alrededor de la iglesia en esta ciudad, para que obviamente sepa en qué grupo se puede conectar, que le quede cerca a su casa. Entonces, los que se capacitaron ya como para ser facilitadores en Cristianismo Explorado, este es el momento, amados, este es el momento de iniciar con las personas que ya invitaste. Así que yo les animo para que pongamos en práctica ya el curso que vimos, que es que usted lo tomó durante varios martes sobre Cristianismo Explorado. Así que espero que estas aplicaciones todos podamos atenderlas, y repito, estará llegando a su chat la invitación en estos días con todos los detalles del curso sobre el llamado sagrado a evangelizar. Padre, gracias por darnos la oportunidad hoy, a pesar de algunos inconvenientes técnicos, pero gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu preciosa palabra. Permite, Dios, que esta tercera porción de la carta de Santiago nos ayude, Señor, a entender sobre todo la importancia que juega la palabra, no solamente la que nos hace nacer de nuevo, sino la palabra que nos instruye, la palabra de Dios, las sagradas escrituras que nos guían, que son como una lámpara que alumbra nuestro caminar en medio de la oscuridad. Señor, gracias, gracias por la palabra de hoy, y permítenos, Dios, poder aplicarla, Señor, y sobre todo ayúdanos a enamorarnos de tu palabra, donde no solamente queramos oírla, leerla, sino obedecerla, que es lo más importante. Señor, yo quiero pedirte por cada uno de tus hijos y de tus hijas, para que en esta semana que empieza mañana, Señor, hoy estamos terminando una semana, mañana empieza una nueva. Yo pongo la semana que viene delante de tu presencia para que ayudes a cada familia aquí representada, aquí presente, que les ayudes en sus necesidades, no solo físicas, sino también necesidades en lo que tiene que ver con la parte financiera. Pero, Señor, muchos que también tienen necesidades en el área de la fe, en el área espiritual, te pido, Señor, levántales, ayúdales, anímales. Y también ponemos delante de ti nuestra celebración presencialmente en nuestra iglesia en el día de mañana. Oramos por cada una de tus ovejas que se va a hacer presente en el redil para tener la celebración de manera presencial. Así que, Señor, ayúdanos a atender muy bien las aplicaciones y danos tu bendición. Como siempre te la pedimos, que sea la bendición del Padre, que sea la bendición del Hijo y que sea la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis amados, quedamos entonces la semana. Dios me les bendiga. Gracias por su paciencia, por haber estado aquí muy juiciosos, esperando que arregláramos esta parte técnica, pero pudimos al menos escuchar la palabra completa, ¿cierto que sí? Claro, Amén. así es, amén. Gracias, pastor. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un abracito para todos, un abracito para todos. Chao, chao. Bendiciones, un abrazo. Chao. Feliz noche a todos. Abrazos para todos. Dios les bendiga. Chao. Lo mismo. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao a todos. Chao. 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 Chao, Curibe. Chao, chao. Chao. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias, lo mismo. Vilma, si quiere amanecer despidiéndose. Cansó. Faltaba, alguna cosa tenía que decir. Chao, bendiciones. Feliz noche.